El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando Trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. La debilidad de muchos hermanos, entre comillas, con H minúscula y subrayado, es no conocer la revelación divina del Señor. No conocer verdaderamente lo que Dios ha revelado, que escrito por su Santo Espíritu. Alabanza en nombre del Señor. Cuando el pueblo de Dios fue a entrar a esta tierra, Jehová le mencionó 8 potestades satánicas que controlan las multitudes. Que hoy día esas potestades están vigentes, se mueven, pero la gente no las conoce. Y por no conocerlas es porque hay tanto pecado, no fuera, porque sabemos que el que no conoce a Dios peca todo el tiempo y practica el pecado. Porque hay una diferencia entre caer en pecado o practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. Hay gente que caen en pecado, pero hay otras personas que practican el pecado con toda alevosía y premeditada mala intención. Muchas de estas personas que caen en pecado son personas que no conocen las estrategias demoníacas, satánicas. Y si usted es un buen soldado, un buen oficial del ejército, usted debe de saber muchas cosas de su enemigo, su ubicación, sus estrategias, sus planes, el armamento de armas que usa, su posición geográfica, porque si un oficial del ejército o de cualquier rama de las Fuerzas Armadas está en un conflicto bélico y no tiene estas estrategias, va a ser un blanco fácil del enemigo. En el mundo espiritual es lo mismo. Es importante que conozcamos y entendamos lo que Dios nos habla. Me da mucha pena porque yo escucho personas que no saben definir ni entienden el significado de una potestad a otra. Y a veces, como no entienden, son personas que son blancos fáciles para una estrategia demoníaca o un ataque demoníaco. Lo primero que usted debe saber es que Satanás es un líder bien organizado. Y le he mencionado un sinnúmero de veces que Satanás no es un ángel, ni tampoco fue, hermanos amados, un serafín, ni un arcángel. Satanás era un querubín. Los policías del cielo, los que vestían con 9 piedras, el sacerdote tenía 12. El querubín tenía 9. Lucifer, convertido en Lucifer, era un querubín y tenía 9 piedras sobre su vestimenta.
Por eso dice que era precioso, era hermoso. Él todavía retiene su inteligencia, no le ha sido quitada. Y su ejército, que está bien organizado, cuando el apóstol Pablo tuvo la revelación de Dios, allá en Efesios 6, que es una porción que hasta los niños se saben de memoria, ahí el Espíritu Santo dijo claramente los 4 tipos de demonios que se manifiestan, que son los archas, los exorcías, los peneutica-ponerias, amén. Y, hermanos amados, todo tipo de manifestación satánica, y el cosmocatropas, que es el gobernador que controla regiones geográficas. En otras palabras, por ejemplo, un archas se mantiene en regiones celestiales muy altas, no desciende abajo. Pero el cosmocatropas, o traducido vagamente al español como gobernador de las tinieblas, controla ciudades. Y cada demonio tiene su propio tipo de pecado. Por ejemplo, hay ciudades donde, por ejemplo, el homosexualismo abunda. ¿Por qué? Porque la potestad que está controlando esa área geográfica es una potestad de ese calibre. En otros lugares, el lesbianismo o cualquier tipo de pecado, geográficamente ellos controlan. Alabanza en nombre de Jesús. Pero aquí hay 8 manifestaciones que Dios nos avisa. Y no se olvide, hermanos amados, que la palabra, usted lo sabe de memoria, porque usted viene a esta iglesia, fue escrita en hebreo. No fue escrita en español, ni inglés, ni ruso, ni alemán. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Cuando el Señor iluminó a su siervo, en este caso Moisés, para escribir, pues le dio los nombres en el idioma original. Que a veces cuando los traducen a otros lenguajes, se pierde la esencia y el significado de lo que la palabra realmente significa. Y es importante. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en el griego, la palabra demonio, traducida al español como demonio, al inglés como demon, ¿qué sucede? En los tiempos antiguos no es lo que usted piensa. Un demonio en los tiempos, por ejemplo, de los filósofos, Heráclito, Sócrates y esa gente que vivieron los años 200, 300 y 400 antes de Cristo, un demonio para ellos era una persona que estaba a punto de morir en una cama. Pero nótese que cuando el Espíritu Santo comienza a revelar al apóstol y a los escritores de la palabra, el demonio es una potestad satánica, un agente espiritual satánico. O sea que las palabras han evolucionado porque los lenguajes tienen cierta evolución. Por ejemplo, el inglés antiguo, el que hablaba Shakespeare, es diferente al inglés moderno, completamente. El griego dórico, que era el griego que hablaban los filósofos, luego cambió y vino el koiné griego, que fue el idioma que la palabra fue escrita. Hoy día se habla el griego moderno. Han quedado palabras que no han cambiado, como por ejemplo leche. Leche en griego es galá. Y galá en el dórico es leche. Galá en el idioma koiné es leche también. Pero en el griego moderno, galá es leche. Esa palabra nunca evolucionó. Pero hay muchas palabras que han tenido una evolución en la semántica. Bueno, el idioma hebreo en el Antiguo Testamento es un idioma congelado. Es un idioma, hermanos amados, que contiene dentro la esencia pura de lo que Dios habló. Y yo trato de enseñar esta ciudad, el mundo entero, amén, para que la gente tenga un conocimiento más profundo y con más significado de lo que es la palabra, porque se escuchan muchas cosas raras y extrañas. A veces yo escucho predicaciones, hermanos, que tristemente hasta me dan deseos de llorar,
porque escucho a personas predicando unas cosas completamente antibíblicas. Alabado sea el Señor. Y yo me pongo a pensar, la gente que está escuchando eso y está alimentándose de una palabra trastornada, distorsionada, y sacan fuera de contexto toda la revelación divina de Dios. Y por eso es que usted ve tantas falsas doctrinas o tantas cosas raras en iglesias, que unos creen en una cosa y otros en otra cosa, porque han distorsionado la palabra de Dios y la han llevado a un pensamiento completamente opuesto a lo que Dios ministró. Ahora, Deuteronomio 18, verso 9, dice la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, eso fue histórico. Eso pasó cuando el pueblo de Dios entró en esa tierra. Pero espiritualmente hablando, eso se aplica a nuestra conversión. Después que yo me he convertido al Señor, después que yo tengo una experiencia con el Cristo de la gloria, no una experiencia histórica, ni teológica, ni emocional, sino una experiencia personal. Yo he experimentado en mi vida una transformación, una metamorfosis espiritual en mi vida. Por tanto, el factor de un Cristo histórico no me llama tanto la atención, aunque como profesor bíblico lo estudio diario. El concepto de un Cristo teológico, aunque lo estudio diario, no me llama tanto la atención, pero sí me llama la atención, amén, el conocer a un Cristo personal, un Cristo que cuando yo hablo con Él habla conmigo, que cuando yo estoy en una condición alegre o triste y le pido dirección, Él me dirige. Él dice claramente: el que se quiere gloriar, gloríese en esto, en conocerme y en entenderme, dice Jehová de los ejércitos. Ahí es donde nos ubicamos nosotros, si tú eres un religioso o si tú eres una persona nacida de nuevo. Porque el cristianismo no es una religión, es una revelación. Y por eso es donde hay tanta gente atadas a conceptos y enseñanzas trastornadas dentro de la palabra de Dios. Ahora mira el verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hay una alerta. Tú no puedes practicar, aprender, ni usar, ni enseñar, ni proyectar las cosas que estas naciones hacen. ¿Por qué? Porque somos pueblo santo. El cristiano se supone que pertenezca a la iglesia invisible, no simplemente a la visible, porque Jesús viene a buscar la iglesia invisible, no la visible, porque hasta el diablo entra en la iglesia visible. Pero Él viene a buscar la iglesia invisible, aquella donde los números varían en el censo divino. Porque a veces un pastor puede decir cuántos miembros tiene su iglesia y puede decir: tengo 1000, o tengo 2000, o tengo 500. Pero cuando se le pregunta al Espíritu Santo cuántos miembros tiene su iglesia, va a decir: yo tengo 82. ¿Dónde está la diferencia? Porque, hermanos amados, hay que haber nacido de nuevo. Como Jesús le dijo a aquel hombre, a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Y es ahí donde nos ubicamos. Ahora, mira lo siguiente. Hay una prohibición de que nosotros tenemos que entender que no podemos practicar lo que el impío practica. Y es triste, porque la gente que no conoce a Dios no sabe que está bajo el liderato de espíritus y potestades satánicas. Mira el verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija
por el fuego. ¿Qué era eso? Bueno, la Biblia nos enseña. Era una práctica de un demonio, de un ídolo llamado Moloch. A Moloch, que era una potestad satánica, se hacían dos fuegos, uno al lado de otro. Y por ahí se pasaba el niño y era quemado. Levíticos capítulo 18, por ejemplo. Mire su Biblia, el libro de Levíticos. No se olvide que en esta iglesia se usa la Biblia. Levíticos capítulo 18, mire el verso 21. Levítico 18, 21. Dice la palabra del Señor lo siguiente concerniente a esa práctica. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Yo creo que usted entienda esto. Cuando una persona supuestamente profesa de los labios, no con los labios del corazón, porque el corazón tiene labios y la boca también. Hay muchos que andan por ahí con una Biblia diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Pero cuando usted lo mide por la palabra de Dios y va ahí y hace, hermanos amados, punto por punto, están lejos de la palabra de Dios. Mire, cuando una persona profesa servirle al Señor y usted está lidiando, tal vez por ignorancia o por falta de educación bíblica, usted, hermanos amados, está contaminando el nombre del Señor. Usted está involucrando el nombre del Señor en una práctica demoníaca, aunque usted lo hace sin conocimiento, porque nunca le educaron profundamente por la palabra de Dios. Usted vivió una vida llana, una vida simple, no profunda, no frondosa en la educación bíblica. Y por eso es que usted, hermanos amados, muchas iglesias espiritualmente hablando raquíticas. ¿Por qué? Porque el cocinero que cocina tiene que cocinar bueno para que el que vaya a comer en ese comedor coma bien y se alimente. Su cuerpo va a funcionar conforme a la comida que usted come. Si usted come comida sin vitamina, comida no alimenticia, su cuerpo va a estar siempre frágil y débil. Pero si usted come comida sólida, que le da los ingredientes, la vitamina y la nutrición para ese cuerpo va a estar fuerte. Pues eso se aplica en el mundo espiritual. Si usted come espiritualmente hablando bien, comida sólida, bíblica, profunda, usted en el mundo espiritual va a ser un triunfador. Pero si no, va a ser un debilucho que cualquier persona con una Biblia toda chueca lo va a encontrar en la calle, en la tienda, y lo va a confundir. ¿Por qué? Porque usted tiene oídos, oye, pero no entiende. Y es ahí donde yo le explico a ustedes que Jehová nuestro Señor Jesucristo nos ha hablado, nos ha enseñado de que la palabra es vitamina y es poder. Ahora mira lo siguiente: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni quien practica adivinación. Vamos ahí, adivinación. ¿Qué es adivinación? Bueno, la adivinación es un demonio. En el idioma original es Koshen Kesemin. Koshen Kesemin. Ese es el nombre de la potestad. Traducido al español como adivino. ¿Y qué es un adivino? Un adivino es un demonio que usa una persona y revela cierta información a persona. Ese demonio ha tomado posesión de un cuerpo, de un sarcófago. Y está usando a esa persona y comienza a revelar ciertas cosas a esa persona y te lleva a una esclavitud. Este demonio, el Koshen Kesamín, te da información a ti, hasta de los negocios. Te puede dirigir a ti. No te olvides que una vez que tú caes en esa práctica, tú estás haciendo un pacto con Lucifer. Vamos a la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 16, verso 16. Hechos 16,
verso 16. Es importante, amado, que usted escudriñe la palabra de Dios. Hechos 16, verso 16. Dice: y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, o sea, un koshen kesamín. Dice la palabra del Señor, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces hay personas, yo creo que usted se ponga el cinturón de seguridad esta noche, porque el avión que estamos viajando va a pasar por momentos de grandes vacíos. Es posible que usted, sin darse cuenta, como este hombre recibía ganancia y recibía ciertos sueños por inspiración diabólica, que comienzan a mostrarte cierta información. Y yo creo que tú entiendas, porque muchas veces la persona ni entiende esto y caen en esa posesión demoníaca. Por eso Jehová dice: ten cuidado, cuídate. Si tú estás teniendo sueños raros, sueños numéricos, sueños que están dirigiéndote a ciertas definiciones, como por ejemplo matemáticas y cosas así, tú estás siendo influenciado por este espíritu, el koshen kesamín, traducido como un espíritu de adivinación. Y tú ni cuenta te has dado. Y se pegan a las personas. Pero por falta de visión, perece mi pueblo. Ahora, nótese lo siguiente. Sigue diciendo: ni agorero. ¿Qué es un agorero? El nombre en el hebreo es meonén. ¿Qué es un meonén? Un meonén es un demonio. Aparentemente este demonio es un demonio espacial. Este demonio como que aparentemente se mantiene en lugares espaciales. Y como que desciende de vez en cuando y toma control de ciertas personas. Hay varias prácticas que el meonén, o traducido agorero, hace. Lo primero que usted debe saber del agorero es que falsifica el don de ciencia. O sea que el Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo, 3 de hacer, 3 de decir y 3 de revelar. Y el don de ciencia es el don que revela las cosas futurísticas. Como cuando Dios me dice por el Espíritu Santo de Dios, me puede decir: mira, mañana vas a encontrarte con tal persona. Eso, por ejemplo, en el caso de Samuel, el profeta, dice que Jehová le habló a Samuel y le dijo: mañana a esta misma hora yo te voy a traer un varón a ti, el cual tú ungirás. Ese es el don de ciencia. Ahora, quiero que entiendas algo. Te muestra detalles futurísticos. Ahora, el agorero brega con los cambios planetarios, con el movimiento de las nubes, con eclipses y con vuelo de aves. En otras palabras, por alguna razón, esta potestad siempre está mirando a las cosas espaciales. Pero cuando toma control de una persona, este demonio, el meonén, comienza a revelarte cosas. Usted ha escuchado a personas que han dicho, por ejemplo: yo como que estuve en este lugar. Yo como que alguna vez yo visité este lugar. Cuando usted nunca lo visitó. O yo creo que yo vi esto. Pero usted nunca había estado ahí. Esa es una influencia de este demonio conocido como el meonén. Porque en el espacio hay un sinnúmero de potestades que andan caminando, por decirlo así, buscando dónde ellos poder introducirse. Y por alguna razón, ellos saben detectar qué tipo de persona usar. De la misma manera que un carpintero sabe qué tipo de madera va a usar para hacer muebles. Ellos como que pueden detectar y saben qué tipo de persona, qué tipo de radar mental esa persona tiene.
Y ahí descienden y toman posesión de esa persona. Luego sigue diciendo, dice la palabra del Señor, mire, ni sortílego. Ahí hay muchos creyentes con esa potestad. En hebreo es menachesh de nichesh. Menachesh de nichesh. Viene de sorteo. El cristiano no juega lotería. La lotería es aceptada y es legalizada por los gobiernos, pero no por el Espíritu de Dios. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.